¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 91, la hija del pasado, la oponente más fuerte del presente. Entonces, el plan de entrenamiento de hoy se divide en dos. ¿Ardan? Señorita Ardan, ¿me escucha? Inconscientemente, había llegado el día siguiente. Sin embargo, Ardan, que había pasado la noche despierta, estaba inevitablemente un poco aturdida, ajena a todo lo que la rodeaba, con la mente llena de él y de Muteki. Su voz la sacó de su ensoñación. Tras la enorme cantidad de información del día anterior, incluso su procesador de doble núcleo parecía sobrecargado tras una noche de cálculos. Por un instante, perdió la dignidad y la elegancia que la caracterizaban. Al levantar la vista y encontrarse con su rostro cada vez más familiar, las mejillas de Ardan se sonrojaron casi por reflejo y respondió con una voz suave como un susurro. Ah, sí. Estoy escuchando. ¿Qué te pasa, Ardan? ¿No dormiste bien anoche? Inmediatamente notó algo extraño en ella. Como alguien que había convivido íntimamente con ella durante años, estaba más preocupado por su condición física que nadie. Pero no actuó de inmediato, porque su relación en esta partida era diferente. Si fuera su partida anterior, habría usado inmediatamente el tímido frente a frente para ganarse su afecto, como McQueen contó en el anime. No lo hacía para aprovecharse, todo esto era algo que ella misma le había pedido en aquel entonces. Desde ese día, cada vez que le tomaba la temperatura manualmente, lo hacía con este método íntimo de frente a frente. Pero ahora no podía. El Ardan de esta partida no era el Ardan del pasado, carecían de la base emocional que tenían antes. Si se precipitaba, ni hablar de si ella lo abofetearía. Aunque fuera delicada, la familia Mejiro no lo perdonaría, especialmente Mejiro Takamine, su hermana encubierta. Y todavía estaba Muteki en el equipo. Aún no conocía la actitud de esta supuesta hija con recuerdos hacia él, así que debía ser cauteloso. Si no descansaste bien, puedes regresar primero, Ardan. No te fuerces. Si te enfermas, yo no podré explicárselo a la señorita Mejiro. Y Muteki me culpará a mí. No, solo, pensé en muchas cosas ayer. Al principio nerviosa, ante su preocupación Ardan comenzó a recuperar la compostura. Recordó lentamente lo que Sebe y Suzuka habían hablado sobre su salud. Su mirada se posó en él, sentado en su silla de ruedas. La idea de que este entrenador, no mucho mayor que ella, pudiera enfermarse gravemente si sus pupilos no ganaban carreras, le provocó un dolor intenso. Anoche había pensado en muchas cosas, en sí misma, en él y en Muteki. Su razonamiento la había llevado a una explicación lógica basada en las pistas existentes. Aunque increíble, con él como precedente, se volvió plausible. Pero incluso si lo entendiera, no lo trataría como a esa persona. Todo esto era pura especulación. ¿Por qué estaba tan preocupada desde el principio? Tanto por él como por ese niño. Sus sentimientos eran extremadamente complejos. Razón y emoción chocaban en su mente hasta confundirla sobre cuál debía ser su siguiente paso, cómo enfrentarse a él y a Muteki de nuevo. Tras pensarlo largo rato, seguía sin respuesta. Finalmente, se centró en lo esencial, la esperanza de vida de Sebe y no informar a los demás miembros del equipo de inmediato. Pero al menos, debía conocer la verdad que él mismo diría. Señor entrenador, planea que Gold Shep y Miss Nakayama Festa compitan por la triple corona clásica del próximo año, ¿verdad? ¿No es eso normal? El cambio repentino de tema de Ardan lo hizo reflexionar. Para ellas era sentido común,
¿Dónde habría una jinete que no desafiara la Triple Corona Clásica en su año clásico? La Triple Corona Clásica comprendía 3 carreras G1 que una jinete solo podía disputar una vez en la vida: Satsuki-so, Japan Derby y Kikuka-so. La frase decía: la chica caballo más rápida gana el Satsuki-so, la más afortunada gana el Derby y la más fuerte gana el Kikuka-so. Cualquier jinete que ganara una de estas 3 carreras se convertía en líder de su era. Ganarlas las 3 significaba ser la más fuerte de Japón. Nakayama Festa y Gold Shep, aunque no lo dijeran, no serían la excepción. Con el historial de Nakayama Festa, no había ganado ninguna carrera de la Triple Corona. Sin embargo, eso no era motivo para desistir. La Triple Corona Clásica era la carrera más valorada por todas las jinetes japonesas. Incluso tras un revés, pocas se rendían. Si se rendían, ¿cómo habría ganado Special Week el Japan Derby? Podía insistir en algunas cosas, pero en cuanto al calendario de carreras debía respetar los deseos de sus pupilos. Obligarles a no participar solo generaría un círculo vicioso de bajo ánimo, bajo rendimiento, derrota, peor ánimo. Pero ya lo sabes, ¿verdad? Esta vez, en la Triple Corona Clásica, se enfrentarán a Tokaicho. Su salud no es buena, señor entrenador. Estoy muy preocupada. Si Nakayama y Goldshep pierden, su cuerpo. Ardan parecía ignorar lo temible que era Tokaicho. Recordando las palabras de Suzuka y CB sobre la salud de CB, su preocupación aumentó. Conocía la fama de Tokaicho, su hermana Mejiro McQueen era su única rival reconocida y le había explicado sus fortalezas. En carreras de media distancia y milla, Tokaicho destacaba. En larga distancia, McQueen confiaba en su victoria. En la Triple Corona, Satsuki-so y Japan Derby eran de media distancia, donde Tyo era fuerte. El Kikuka-so, de 3000 metros, preocupaba a Ardan. Incluso McQueen, en su mejor momento, no podía asegurar vencer a Tyo en una carrera de fondo. ¿Te preocupa que no pueda aguantar? Que muera de desesperación. Captando el significado de sus palabras, Ardan completó mentalmente la frase. Tras exhalar, respondió en voz baja. No te preocupes, Ardan. Festa, Goldshep y yo sabemos a qué oponente nos enfrentamos. No me cabe duda de que Tokaicho es capaz de ganar la Triple Corona invicta. También sé que su talento la convierte en una rival formidable. Pero no creo que su dominio sea absoluto. Goldshep y Festa son maestras creando milagros. Tokaicho era fuerte, pero no invencible. Su récord histórico se limitó a 2 coronas invictas, mientras que Goldshep también había logrado 2 coronas, combinando Satsuki-so y Kikuka-so. En el duelo de Tokaicho contra McQueen en el Tenno-so de primavera, su quinto puesto y posterior lesión demostraban que su dominio en largas distancias no era sólido. En media distancia, Nakayama Festa también se fortalecía ante un rival fuerte. La presión de Tyo podía llevarla a crear un milagro, arriesgado, sí, pero posible. La expectativa para Goldshep y Festa era un Kikuka-so garantizado y algunos GII, ganando así 2 o 3 años de vida en su año clásico. Por eso las dejó competir y enfrentarse directamente a Tyo. ¿Es solo qué? ¿Solo? Ardan vio que su confianza desaparecía, pero no podía adivinar sus emociones. Su única preocupación era la constitución de Tokaicho, ese dolor que la transformó de genio invicto a emperador inquebrantable. ¿Debería intervenir? ¿Podría cambiar su destino? Por ahora, debía dejar de lado estas cuestiones y centrarse en entrenar a sus pupilos. CB no apareció en el campo de entrenamiento hoy. Raro. El entrenamiento matutino estaba a punto de empezar y aún no llegaba. Algo urgente debía ocuparlo. Y así era. CB estaba realmente ocupado, enfrentando directamente a su rival de 2 vidas, con absoluta determinación, en un duelo de espadas con Symbol y Rudolph. Este era un duelo que debía ganar. Para él, lo más importante estaba en juego. Capítulo 92. Rudolph y el enfrentamiento con CB, ¿la identidad finalmente revelada?
¿Quieres que te ayude a encontrar nuevos miembros para el equipo del señor entrenador? ¿Es idea suya o tuya, CB? En la oficina del consejo estudiantil, Rudolf había despedido a los demás miembros, dejando solo a CB y a ella para enfrentarse. Estas dos rivales, que habían competido y peleado por él desde sus vidas pasadas, no se habían reconciliado en lo más mínimo tras experimentar la historia normal de esta vida. Mientras las dos jinetes de la triple corona se miraban, se percibía un atisbo de mayor espíritu de lucha y una voluntad inquebrantable heredada de sus vidas pasadas. Rudolf presentía profundamente que la CB ante ella era diferente, su relación en esta vida no era tan mala. Sin su presencia, Rudolf, quien nunca había experimentado la luz en su infancia y había sido apaciguada por su familia, se había transformado en un auténtico heredero ideal de la familia Simboli, corriendo por el bien de la familia. Sin haber experimentado la luz, Rudolf, siempre envuelta en la sombra de su familia, naturalmente no sentiría una pérdida tan profunda y mucho menos odiaría a CB como en su vida pasada. En esta vida, Rudolf solo la veía como la oponente más fuerte en su camino a convertirse en la emperadora. En general, Rudolf la reconocía. CB, en esta vida, tampoco le guardaba hostilidad, viéndola solo como una excelente joven. Si había algún resentimiento entre ellas, sería básicamente porque Rudolf la usó como trampolín para ascender al trono tras aquel tenoso de primavera, pero a CB no le importaba demasiado. Todo cambió drásticamente después de que ambos recuperaron los recuerdos de sus vidas pasadas, y este cambio se debió a su participación. Rudolf odiaba a la CB del pasado por su indiferencia, porque le había robado el puesto que debería haber sido suyo. Incluso después de eso, no había hecho nada más por él. Cuando le recomendó a Tokaicho, ya era demasiado tarde. Rudolf desconocía el dolor que había padecido. Solo sabía que, tras la ruptura entre CB y él, en medio de críticas domésticas, solo ella se había hecho cargo de sus emociones, había elegido a Tokaicho como su cuidador y se había esforzado por prepararle el futuro. CB, su cuidadora, se había escapado para evadir la presión, dejando todo el lío en manos de su entrenador. A juzgar por sus acciones, Rudolf no quería saber cuánto dolor sentía en su corazón. Para ella, CB estaba huyendo por completo, descargando toda su presión sobre él, sin pensar siquiera en la presión que soportaba su propio entrenador. CB estaba un poco celosa del Rudolf del pasado, celosa de que, aunque no la había acompañado en los momentos más difíciles, pudiera convertirse en el inolvidable primer amor de su corazón. Incluso al final, enterró su pasado, pero conservó su recuerdo. Pero ahora, CB no tenía tiempo para enredarse con Rudolf por rencores del pasado. Su prioridad era lograr que aceptara su plan, el método que más probabilidades tenía de salvarlo. Esto no tiene nada que ver con él, señor entrenador. Es mi decisión. CB decidió no involucrarse con Rudolf en este asunto y, en cambio, le habló con calma. Pero este es el método más adecuado para él, señor entrenador, después de haber sopesado todos los pros y los contras. Rudolf, lo sabes, ¿verdad? Su enfermedad no le queda mucho tiempo. Nadie sabe cuándo empeorará repentinamente. No podemos arriesgarnos. Quiero que vea su sueño hecho realidad cuanto antes. Entonces, ¿quieres que recomiende a algunos de los mejores prospectos de la academia para que se unan a su equipo y que en la triple corona clásica del próximo año las posibilidades de que sus compañeros ganen sean mayores, verdad? Rudolf se apoderó de sus palabras, con expresión inexpresiva mientras ella negaba con la cabeza. Si ese es el caso, probablemente te decepcionarás. CB debe saber que la prioridad para inscribirse en la triple corona clásica depende de las cualidades de la jinete. Si no consigue la entrada prioritaria, ni siquiera el presidente del consejo estudiantil puede interferir. Incluso si todas las jinetes están clasificadas, el número de plazas para un equipo en la misma carrera es como máximo de 3, para asegurar la equidad. La triple corona clásica era perseguida por casi todas las jinetes, pero con requisitos estrictos. El número máximo de jinetes por carrera también estaba regulado. Por lo tanto,
Existía el derecho de entrada prioritaria, las jinetes que lograran excelentes resultados en ciertas carreras antes del inicio de la Triple Corona Clásica podían participar como fuertes contendientes, asegurando su participación. Si el premio económico y la popularidad de una amazona eran suficientes, no había problema. Pero para una amazona novata, las condiciones eran duras. La mayoría de las jinetes con confianza y que querían observar a sus rivales luchaban por el derecho de entrada prioritaria. Incluso si tenías talento y un linaje fuerte, si no lograbas resultados, no tenías derecho a participar en la Triple Corona Clásica. A esta altura, la mayoría de las jinetes capaces ya habían encontrado entrenadores. ¿Cuál era la probabilidad de encontrar una joya entre las integrantes restantes? Así que, lo siento, no puedo hacerlo. Como presidente del consejo estudiantil, tampoco tengo derecho a obligar a ninguna jinete a elegirlo como entrenador. Entonces al menos puedes persuadir a Tokaicho, ¿verdad? Cuando Rudolf dijo esto, Sebe ansiaba pronunciar ese nombre. Por un instante, el corazón de Rudolf dio un vuelco, porque lo que ella decía era exactamente lo que Rudolf había intentado con todas sus fuerzas, pero había fracasado. Tokaicho es tu discípulo directo, ¿verdad, Rudolf? Siempre ha sido muy importante para ella. Sin duda puedes convencerla de unirse a su equipo, ¿verdad? Sebe sabía muy bien que, tanto en su vida pasada como en la presente, Tokaicho era una existencia que Rudolf había educado como a una hija. Por primera vez en su vida, Sebe le habló a Rudolf con actitud casi suplicante. Te prometo que el talento de Tio no se desperdiciará con él. Mientras puedas convencerla de unirse, le brindaré toda mi experiencia y conocimiento. Él y yo haremos todo lo posible para hacer realidad su sueño de la Triple Corona invicta. Así que, por favor, Rudolf. Él, el señor entrenador, puede que solo tenga esta oportunidad. Por favor. En los ojos ligeramente temblorosos de Rudolf vio a esta rival, que nunca se había inclinado ante nadie en su vida, bajar su orgullosa cabeza. Sebe se inclinó profundamente ante ella, casi en un ángulo de 90 grados. Por un instante, la atmósfera en la oficina del consejo estudiantil quedó en silencio. Rudolf se quedó boquiabierta. Miró a Sebe, quien había bajado la postura por primera vez. Tras tragar saliva, casi se ablandó y dijo: «Puedo intentarlo». Pero justo cuando estaba a punto de decir esto, notó algo y se detuvo. La momentánea dulzura en sus ojos dio paso de inmediato a la vigilancia. No, esto está muy mal. Sebe era orgullosa. En teoría su relación con él era buena, solo que estaba interesada en él. Solo habían pasado unos meses. ¿Había llegado ya al punto de rogarle? ¿Por qué lo hacía a sus espaldas? ¿Temía provocar a Nakayama Festa y a Goldshed? No, eso no está bien. Eso no es algo que ella haría en absoluto. Lentamente, la mirada de Rudolf pasó de la compasión inicial a una profunda sospecha y luego a una actitud severa. Al mirar a Sebe, solo sintió que algo que no quería admitir, pero que parecía ser la única explicación, ya había sucedido. Tras comprenderlo, Rudolf adoptó deliberadamente una actitud impasible y le dijo, palabra por palabra: «Lo siento. Por favor, compréndeme, Sebe, no puedo hacer esto». ¿Qué? Al oír esto, Sebe la miró horrorizada. Solo vio la expresión impotente y difícil de Rudolf, quien negó con la cabeza suavemente y respondió con sensatez: «Yo es muy cercana a mí, pero no puedo obligarla. Ya se lo mencioné antes, pero ella misma no está satisfecha con él, señor entrenador. Dijo que no se unirá a menos que expulse a todos los demás miembros de su equipo. En cuanto a su deseo, creo que tiene más sentido si lo logra él mismo. No ha recurrido a mí, así que debería confiar en las habilidades de Goldshed y Nakayama Festa». Rudolf también notó que la sonrisa de Sebe ya no podía mantenerse, su expresión se volvía cada vez más fea. No pudo evitar sonreír levemente para sus adentros y echó leña al fuego racionalmente.
Es más, aunque sea como dices, que esta es su última oportunidad de cumplir su deseo, no creo que, aunque sus protegidos ganen la carrera, pueda cambiar el hecho de que podría morir en cualquier momento. ¿Cómo sabes que no puede cambiar? Las palabras extremadamente racionales, pero también incendiarias, de Rudolf tocaron de inmediato el punto que Sebe más temía. El temor en su corazón de que él pudiera morir se despertó, y ella replicó con tono furioso. Tras reprender a Rudolf casi por reflejo, lentamente volvió en sí y se encontró con la mirada extremadamente aguda de Rudolf. Sebe sintió como si la hubieran transportado a aquel tenue sol de primavera de su vida pasada. Cuando tuvo su primer enfrentamiento directo con Rudolf, sintió la misma ira y odio profundos en sus ojos. Los ojos oscuros de Rudolf, ardiendo con odio infinito, la hicieron sentir frente a un león el peligro de la dignidad del emperador. ¿Cómo pensaba? Usted sabe algo, ¿verdad, señor Sebe? El tono de Rudolf bajó bruscamente, pasando de la indiferencia inicial a un viento gélido. Sus ojos volvieron a mostrar odio manifiesto. Mirando a Sebe, casi le salió la palabra entre dientes. O mejor dicho, debería cambiar mi forma de dirigirme a ti. ¿La que me robó a mi amiga de la infancia, la triple corona invicta? Los dientes apretados de Rudolf, acompañados de fuerte presión, eran como una densa neblina que caía sobre sus hombros. Ante la dignidad del emperador, Sebe, tras un momento de sorpresa, se tranquilizó. Bajo la fuerte presión, incluso mostró una sonrisa relajada y respondió con naturalidad. Entonces, ¿debería decir también que hace tiempo que no nos vemos? Mi querido, valiente, que corrió hasta el final solo, emperador triple corona invicto. Auge. En un instante, el cielo tras la ventana se oscureció, como preludio de tormenta. Un relámpago iluminó un rincón de la oficina del consejo estudiantil, iluminando dos pares de ojos, uno verde y otro rojo, que ardían como llamas. El viento aullaba, y débilmente, como si un animal rugiera con hostilidad, resonó en la oficina del consejo estudiantil. Se acercaba la tormenta y su batalla estaba a punto de estallar. Capítulo 93. La discusión entre Rudolf y Chihiro, un dilema irrompible. El señor Sebe no había planeado inicialmente hablar abiertamente con Symbol y Rudolf sobre esto. Basándose en las diversas reacciones de Rudolf, ya había supuesto que ella había despertado a sus recuerdos de vidas pasadas mucho antes que él. De lo contrario, con la personalidad orgullosa del emperador, nunca habría tenido tanta interacción con un entrenador desconocido. El señor Sebe también era muy consciente de que los malentendidos entre Rudolf y su entrenador se habían resuelto antes de la muerte de Kitano. Y a juzgar por los lamentos y gritos que había oído desde fuera de la habitación, el colgante que Kitano aferraba con fuerza en su mano sin duda había sido descubierto por Rudolf. Si todos estos recuerdos despertaran, las emociones reprimidas de la vida pasada del emperador seguramente estallarían de repente, alimentadas por el arrepentimiento y el dolor. Uno solo podía imaginar el peso abrumador de tales sentimientos. Más importante aún, las emociones desbordantes de Rudolf no solo se dirigían a Kitano, también se dirigían a ella. El señor Sebe sabía perfectamente que, tras la ruptura, ella lo había ignorado por completo. Aún recordaba la sonrisa de su rostro de entonces, tan relajada que le resultaba repugnante, y su propio corazón, tan sereno que incluso a ella la sorprendía. Sumado al hecho de que se había convertido en la pupila de Kitano antes que Rudolf y había cumplido primero la promesa de la triple corona invicta, sabía que Rudolf debía de despreciarla. Por eso el señor Sebe se había mostrado tan reacio a derribar esa última barrera. Creía que, con la personalidad de Rudolf, una que busca venganza pero no inventa culpas, mientras fingiera no tener recuerdos del pasado, Rudolf no le reprocharía el pasado a su yo actual. Y si Rudolf no la odiara tanto, aún habría espacio para la discusión. Pero ya era demasiado tarde. El señor Sebe sabía que había entrado en pánico y que estaba realmente enfadada. Rudolf la había descubierto.
Sin embargo, cuando el señor Sebe se dio cuenta de que había sido expuesta y escuchó la ira y el odio en la voz de Rudolf, incluso más fuertes que en su vida anterior, no se sintió culpable. Al contrario, fue como si le hubieran quitado una gran piedra del corazón, liberándola al instante de la carga psicológica. Sabía que ella y Rudolf ya no podían encontrar puntos en común. Solo quedaba entre ellos su última relación, rivales y enemigos resentidos. Y cuando se trataba de oponentes, el señor Sebe no tenía el más mínimo miedo de Symbol y Rudolf. Una vez pensé que este regalo era una misericordia de las tres diosas. Nunca imaginé que te lo otorgarían. Ahora que Rudolf había confirmado que el señor Sebe tenía recuerdos del pasado, su tono se volvió tan gélido como en su vida anterior. Miró fijamente al señor Sebe, recordando el momento en que Kitano falleció, y dijo apretando los dientes: Mujer sin corazón. ¿De verdad que lo recuerdas todo? No tengo intención de explicarte el pasado, Rudolf. Sé que incluso si lo hiciera, no me creerías. Al escuchar la predecible evaluación de Rudolf, el señor Sebe sintió una punzada en el corazón. Sin embargo, al final no discutió. Decidió continuar con el tema anterior. Rudolf, sé que me odias y no te obligaré a entenderlo. Pero de lo que necesito hablarte ahora se trata del hombre que ambos amamos más. Espero que puedas dejar de lado por un momento tus prejuicios contra mí. Al mencionar a Kitano, el cuerpo de Rudolf tembló visiblemente. Sus ojos ardientes se encontraron con la mirada solemne del señor Sebe. Tras un largo momento, pronunció una sola palabra. Hablar. Rudolf, no quiero que Kitano vuelva a morir, y estoy seguro de que tú tampoco. Sean cuales sean los conflictos que tengamos, primero debemos hacer todo lo posible por mantenerlo con vida. Al ver la disposición de Rudolf a escuchar, el señor Sebe respiró aliviado y aprovechó la oportunidad para compartir todo lo que sabía. Sabía perfectamente que con el apoyo de Rudolf, el presidente del Consejo Estudiantil, con su autoridad, prestigio y la imagen de la familia Symboli en el mundo de las carreras de caballos, las posibilidades de supervivencia de Kitano aumentarían considerablemente. Conseguir la ayuda de Rudolf era un paso crucial. Para ello, el señor Sebe se preparó para desplegar todas sus cartas de triunfo a la vez, pero antes de que pudiera hablar, Rudolf levantó una mano. Sé lo que vas a decir, Chihiri. ¿Quieres decir que la longevidad de Kitano está ligada a las victorias de sus protegidos? Cuantas más carreras ganen, más podrá prolongarse su vida. ¿Me equivoco? ¿Cómo lo supiste? Rudolf había afirmado, sin ambajes, la misma conclusión que ella y Suzuka habían discutido durante media hora el día anterior. La tomó por sorpresa. Pero al ver su sorpresa, Rudolf esbozó una sonrisa burlona. No creas que solo porque pasaste más tiempo con él lo conoces mejor que yo, Chihiri. Yo lo entiendo mejor que tú. Ante las palabras de Rudolf, la sorpresa en el rostro del señor Sebe se desvaneció, reemplazada por una expresión fría e inexpresiva. Para alguien que casi siempre sonreía, esto era una clara señal de enojo. Pero se contuvo. Ella y Kitano aún necesitaban la ayuda de Rudolf. Tenía que controlar sus emociones. Como había dicho Suzuka, no era momento de celos ni de rivalidades. Todo debía esperar hasta que la condición de Kitano se estabilizara. Sin embargo, aún así, Chihiri, mi respuesta sigue siendo la misma, no añadiré más jinetes al equipo de Kitano. En cuanto a Tyo, solo puedo decir que haré todo lo posible. Pero si Tyo realmente no está dispuesta, no puedo obligarla. ¿Por qué? Al instante siguiente, el repentino cambio de actitud de Rudolf volvió a sorprender al señor Sebe. Esta vez, su preocupación por Kitano lo superaba todo, y ya no pudo contener la ansiedad. El señor Sebe golpeó con fuerza el escritorio del consejo estudiantil. La jinete que siempre había sido tan comedida estalló con tal fuerza que parecía silenciar el trueno exterior. Rugió a Rudolf, con la voz temblando de rabia.
¿No sabes que está a punto de morir? ¿No sabes que necesita victorias ahora más que cualquiera de nosotros? Su año clásico es su única oportunidad de vivir. ¿No me llamaste sin corazón? ¿No me llamaste fría? Entonces, ¿por qué no te preocupa en absoluto? ¿No dijiste que lo amas? ¿No quieres salvarlo? ¿Crees que no quiero? Sí quiero. Quiero salvarlo más que cualquiera de ustedes. El rugido del señor Sebe encendió el fuego en el corazón de Rudolf. La presidenta se levantó de un salto, dispersando un ordenado montón de documentos por el suelo. No tenía tiempo para preocuparse por ellos ahora. Señalando al señor Sebe, le gritó de vuelta. Pero salvar a Kitano no es tan simple como llenar su equipo de gente. Si pudiera hacerlo, olvida a Tio, pondría a todas las jinetes de la familia Simboli en su equipo. ¿Entonces qué? ¿Pero has olvidado que Kitano está gestionando un equipo? No una sola jinete. Y en ese equipo, además de ti, hay muchas personas muy importantes para él en esta vida. Furiosa, Rudolf avanzó y agarró la manga del señor CB. Por un momento, fue como si volvieran a estar frente a la cama de Kitano en su vida pasada. Rudolf recuperó la autoridad moral, mientras que el señor CB, a pesar de estar lleno de agravios y razones, era reprendido por la furia de Rudolf. Dejando de lado los sentimientos de Tio por un momento, si yo, como presidenta, obligara imprudentemente a una genio que quieres a su equipo, ¿qué pasa con sus dos pupilas actuales? Goldshep y Nakayama Festa fueron confiadas a él por orfebre. Han vivido con él durante años. ¿Qué quieres que hagan? ¿Has olvidado que son sus únicos dos pilares de apoyo ahora mismo? ¿No sabes lo importantes que son para él? Son la clave para salvarlo. ¿Quieres que haga algo que provoque los ya sensibles nervios de las jinetes de la familia orfebre? ¿Crees que Kitano lo aceptaría? Y si lo hiciera, ¿qué crees que sentirían? Solo con que Saenska se uniera ya las hizo increíblemente inestables. ¿Quieres poner otra genio allí? ¿Crees que eso lo ayuda? ¿Y qué hay de los sentimientos de Tio? Sí, la traté como a una hija, y Kitano también la trató como tal. Pero eso fue en nuestra última vida. La Tio de esta vida no lo recuerda. No recuerda haber tenido un padre que la apreciara tanto. Si se une, sin importar si se relajará, ¿quieres que Nakayama Festa y Goldshep también se relajen? ¿No sabes que Nakayama Festa y Goldshep aman a Kitano, igual que nosotros? Tras soltar un torrente de palabras, la enfurecida Rudolf finalmente logró calmarse un poco. Como agotada de tanto gritar, se desplomó en su silla, jadeando, con una expresión de desesperación en el rostro. Rudolf sabía que todo lo que ella había dicho apuntaba a una cosa: ellos y Kitano se enfrentaban a un dilema en el que ya era demasiado tarde para intervenir. Desde el momento en que puso un pie en la casa de los orfebre en esta vida, su destino estaba marcado por un camino difícil e inmutable. Todos se habían despertado demasiado tarde. La suerte estaba echada. Lo mejor ahora era dejar que las cosas siguieran como estaban. Evitar cualquier nueva variable era la mejor esperanza de supervivencia de Kitano. Aturdida, el señor CB recuperó lentamente la compostura. Pero sus primeras palabras estaban llenas de incredulidad. ¿Estás diciendo que Nakayama-san y Goldship-san aman a Kitano, igual que nosotros? No creas que es imposible, Chihiri. Antes de conocerlo, ¿alguna vez imaginaste que te enamorarías de él? La pregunta de Rudolf silenció al señor CB de inmediato. Rudolf esbozó una sonrisa desdeñosa, que rápidamente se transformó en una expresión sutil y desesperada mientras murmuraba: ese hombre tiene un encanto especial. Cualquiera que esté bajo su cuidado, por extraño o impredecible que sea su temperamento, acabará conmovido por su desesperada voluntad de vivir. Todos se entregan voluntariamente a la pasión, dispuestos a sacrificarlo todo por él. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer ahora es no interferir con el plan que Kitano ya ha establecido. En cuanto a Tio,
pensar en el talento de Tokaicho le dio un dolor de cabeza a Rudolf. Habiendo presenciado a Tio convertirse en una jinete invicta de la triple corona en su vida pasada, nadie estaba más preocupada que ella. El talento de Tio era tan inmenso que ninguno de ellos, ni Chihiri, ni Suzuka, ni la propia Rudolf, creía que Gold Shep y Nakayama Festa pudieran competir con ella. Pero si no ganaban carreras, Kitano moriría. La tragedia se repetiría. El mismo talento que había hecho que Rudolf y Kitano se sintieran tan orgullosos de Tio se había convertido en el mayor obstáculo para la supervivencia de Kitano. Tras un largo silencio, Rudolf finalmente tomó una decisión. Haré todo lo posible por persuadirla. Pero, mejor no esperar demasiado. Tio no tiene recuerdos de su pasado. La persona que es ahora, ya no es la hija de Kitano. Capítulo 94. El duelo final de Chihiri y Rudolf, la derrota del emperador. Entonces, ¿se supone que debemos esperar aquí a que comience la triple corona y no hacer nada? Nunca pudimos hacer nada. Ante la evidente desesperación del señor CB, ni siquiera Rudolf estaba de humor para discutir. Cualquiera se sentiría impotente frente a una oponente como Tokaicho, un verdadero genio de los caballos. Si fuera un genio común, no estarían tan nerviosos. Después de todo, Gold Shep y Nakayama Festa también eran considerados genios entre las yeguas. Pero incluso el genio tiene límites. Y Tokaicho estaba en un nivel donde su talento era supremo e innegable. Tanto el señor CB como Rudolf lo habían presenciado. En su vida pasada, Tio había logrado una triple corona invicta, y su habilidad innata era tan formidable que ni Rudolf podría afirmar que su hija a la misma edad era más fuerte. ¿Qué posibilidades quedaban para otros? Sin embargo, había un alivio. Esta vez, Tio no había vivido todo con Kitano. No tenía esos recuerdos ni había sido entrenada por él desde pequeña. Sintiendo que la atmósfera se volvía abrumadoramente pesada, Rudolf ofreció una noticia reconfortante con una sonrisa irónica. La base de Tio en esta vida no es tan sólida como la anterior. Su convicción de ganar la triple corona tampoco es tan intensa. Su fuerza debería ser menor que en su vida pasada. Si eso era cierto, Gold Ship y Nakayama Festa habían estado entrenando con Kitano todo este tiempo. Su convivencia con él debería impulsarlos a luchar con todas sus fuerzas en la pista. La única apuesta era esperar que Gold Shep y Nakayama Festa lograran un milagro. Ese era el plan de Kitano. Si él creía en ellos, solo necesitaban hacer lo mismo. Parece que eso es todo lo que podemos hacer. Las palabras de Rudolf hicieron que el abatido señor CB asintiera. Su única esperanza era que Nakayama Festa y Gold Shep pudieran desatar un poder superior. Sabía que Kitano tenía la forma de inspirarlo y no había otra opción. El entrenador jamás aceptaría que le contáramos a Tokaicho sobre su situación. Si Tio, sin recuerdos, renunciara a su futuro por él, lo descubriría. El señor CB comprendía bien a Kitano. En el pasado, lo había conmovido su determinación de ayudar a alcanzar los sueños de otros, incluso a costa de su propia vida. Ahora sabía la verdad, no era intrépido, solo tenía claras sus prioridades y había dejado de lado su propia vida. La capacidad de renacer era un don o una maldición. Todos los demás podían olvidar el pasado, pero él lo recordaría todo. Por eso, aunque no pudieran convencer a Tio, no podrían contarle sobre su condición, afectaría su futuro. Sería mejor si fuera un poco más egoísta, suspiró el señor CB. Pero si lo fuera, no me habría perdido en esa cálida primavera. Oye, no hables como si lo conocieras tan bien. Justo entonces, Rudolf notó un cambio en la expresión del señor CB. La dulzura de su sonrisa reavivó la molestia en su corazón. Quizá habían terminado de hablar del asunto más importante, Kitano, pero Rudolf no había olvidado que él le había robado a la amiga de la infancia que debería haber sido suya. El sueño de una triple corona invicta fue algo que él y yo nos prometimos. ¿Con qué derecho nos robaste nuestro sueño? Vaya,
Pero Rudolf, ¿alguna vez consideraste que si Trainersan no hubiera firmado conmigo, quizá ni siquiera habría vivido para ver ese día? El señor CB, con agudeza, captó la declaración de guerra de Rudolf. Aunque escuchaba sobre la supervivencia de Kitano, no aceptaba su afirmación de que lo conozco mejor que tú. Rudolf era alguien que guardaba rencor, y él también. Rudolf, no acepto que digas que lo conoces mejor que yo. Admito que durante el tiempo que fuiste amiga de la infancia, no tuve oportunidad de conocerlo. Pero todo el tiempo después de que entró a la academia Trasen fue conmigo. No sé de tu pasado, pero conozco su presente. Estuve con él en sus momentos más difíciles. Trainer-san y yo nos salvamos mutuamente. ¿Y tú, Rudolf, entendías su desesperación entonces? ¿Realmente conocías al hombre en que se había convertido? Me lo robaste. Naturalmente, no tuve oportunidad de conocerlo. Rudolf tuvo que ceder. En su vida pasada, al descubrir que su promesa con Kitano le había sido arrebatada por el señor CB, la rabia la consumió al instante. La espiritualidad que le daba soporte se desplomó y su venganza se volvió casi histérica. Lo robé, pero Trainer-san siempre te dio oportunidades, ¿no, Rudolf? Tú nunca elegiste reconciliarte con él. Viendo la culpa en Rudolf, el señor CB sonrió con suavidad. Incluso durante el largo periodo en que me fui de Japón, no hiciste progresos. ¿Y llamas a eso conocerlo? Rudolf, no intentaste entender al hombre que es ahora. ¿Qué sabes tú? Las palabras del señor CB encendieron nuevamente la ira de Rudolf. Mi relación con Kitano, ¿cómo puedes entenderla? Fui yo quien lo salvó primero. Mi promesa con él. Deja de vivir en el pasado, Rudolf. Es hora de avanzar. Después de todo lo que ha pasado, ¿de verdad crees que lo dejaría todo solo por ti? El señor CB, decidido a no perder ante Rudolf, continuó. ¿Aún crees que puedes monopolizar a Kitano con esos recuerdos? Tu Kitano ya ha sido robado innumerables veces. Rudolf, llevada al límite, intentó su último argumento. Todavía lleva mi colgante. ¿Y si te dijera que una vez me dio un anillo y que planeaba proponerme matrimonio? ¿Qué pasaría entonces, Rudolf? El señor CB reveló su propia señal, paralizando a Rudolf. Un silencio sepulcral invadió la sala del consejo estudiantil. Tras años de rivalidad, el señor CB habló lentamente. Rudolf, es hora de despertar. Si sigues pensando que eres la única que puede salvarlo, nunca podremos salvarlo. Todo lo que dijiste antes era cierto. Este es el ciclo donde tenemos la mejor oportunidad de salvarlo. Si reconstruimos la faceta de Kitano que cada uno conoce, podremos salvarlo. No solo su cuerpo, sino su corazón herido, un corazón que puede amar de nuevo. De repente, un libro lanzado con fuerza por Rudolf se estrelló contra la pared. Su grito casi histérico resonó por la sala. Salir. Tras el grito, Rudolf se desplomó, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando. El señor CB notó sus lágrimas mientras suplicaba. Vete, por favor, déjame estar sola. El señor CB no dijo nada más. Con un largo suspiro, salió de la sala dejando a Rudolf sola. Dentro de ella, solo quedaba un emperador. Y este solitario emperador, tras perder su único pilar espiritual, cayó en un colapso emocional interminable, despojada de su fachada de fortaleza, frágil, tan fácil de romper. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 95. La cercana relación de Kitano y Nakayama Festa, y los pensamientos de Gold Shep. Achú. Idiota. Te dije que no te quedaras ahí parado así. ¿Y si te resfrías? Tras regresar apresuradamente al dormitorio después de un repentino aguacero, la pequeña habitación de Kitano se llenó al instante de jinetes empapadas.
Pero su agotamiento no se debía solo a la carrera desde el campo de entrenamiento. La verdadera razón era que, cuando azotó la tormenta, el primer instinto de Kitano fue decirles a las jinetes que regresaran rápido. Pero pronto se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta para que Festa y las demás experimentaran una pista pesada. Después de todo, Festa y Goldshep estaban a punto de comenzar su año clásico y nadie sabía qué tiempo haría para las carreras de la Triple Corona. Kitano, sin embargo, sabía que el evento principal de la Triple Corona de este año, Tokaicho, era experto en pistas pesadas. En la historia real, Tokaicho había establecido el récord más rápido en pista pesada en la Copa G1 de Japón, enfrentándose al carril más externo y a caballos estrella internacionales mientras se recuperaba de una lesión. Ese récord se mantuvo hasta el día que transportaron a Kitano. Era aterrador. Aunque Ship y Festa, con la resistencia de la familia orfebre, también eran maestros de la pista pesada, Kitano sabía que el talento no lo era todo, la experiencia real en esas condiciones era otra. Por lo tanto, la tormenta repentina era perfecta. Propuso un plan de entrenamiento rápido. Todos, den 3 vueltas más a la pista. Es una gran oportunidad para experimentar una pista intensa. Esperaré aquí hasta que terminen. Cuando terminen, regresaremos al dormitorio. Kitano permaneció afuera bajo la lluvia, y tal como esperaba, verlo bajo la tormenta aceleró el esfuerzo de sus alumnas. Al terminar las 3 vueltas, llevaron su silla de ruedas de vuelta al dormitorio. ¿Intentas que te mate? Tu cuerpo acaba de mejorar y ya lo maltratas. Así no se cuida uno. Nakayama Festa, refunfuñando, empujó a Kitano dentro de la habitación y rápidamente comenzó a secarle el cabello mojado con una toalla limpia de Goldshep. Somos jinetes, bendecidas por las 3 diosas. Un resfriado leve se va en pocos días. ¿Cómo te atreves a quedarte afuera en medio de la tormenta? Mejor cuídate. Si mueres, ¿a quién encontraré como entrenador? Oye, ¿está lista la cola de jengibre? Dale un tazón, rápido. Ya casi está listo, gritó Mejiro Ardan con la jarra de cola de jengibre burbujeante. Kitano, al sentir los movimientos poco delicados de Festa, sonrió levemente. No buscaba autolesionarse, como entrenador, debía compartir algunas dificultades con sus protegidas, no imponerlas sin acompañarlas. Además, había enviado a Ardan al dormitorio para preparar los refrescos y calculado que un chaparrón no lo dañaría seriamente. Observó su brazo y comprobó que el ritmo de pérdida de vida no se había acelerado. Respiró aliviado, sonrió y tomó instintivamente la muñeca de Festa. No moriré, Festa. Te lo prometo. Mejor que no, dijo Festa, incómoda ante la mirada de todos, y retiró la mano. Tomó el tazón humeante de Ardan y se lo entregó. Está bien, tómalo y luego ve a darte una ducha rápida. De repente, Festa sintió que alguien le tocaba el pelo. Kitano, ya de pie, comenzó a secarle cuidadosamente el cabello, retirando su gorro empapado. No te muevas demasiado o perderás cabello. Festa, que casi nunca se quitaba el gorro, no ofreció resistencia y bajó la cabeza obedientemente. Tengo que hacerlo cuando no me mires, si no, te resistirías, ¿no? Dijo Kitano mientras lo secaba. Todos, séquense el pelo. Si no pueden hacerlo ustedes mismas, puedo ayudar. Tamamo Cross se acercó a su amiga, pero Agyorikap la detuvo con un seco. No need. I can do it myself. Special Week, por su parte, colocó un pañuelo limpio sobre la cabeza de Suzuka y comenzó a secarlo con una sonrisa, sin darle tiempo a pedir ayuda. Seiyun Sky, observando en silencio, fijó su mirada en Kitano y Festa con un brillo extraño y afilado. A su lado estaba Tokaicho, quien había desafiado a Sky en carreras anteriores y percibido su talento. Esta vez, quería una revancha y se unió al entrenamiento bajo la lluvia. Sin embargo, ahora parecía presenciar algo inusual.
Se inclinó hacia Goldshep y susurró. Goldshep, la relación entre el entrenador Kitano y Nakayama-san parece sutil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso? Es simple. Festanee realmente gusta de Kitano-chan, respondió Goldshep con evidente diversión, lo que hizo que Festa se atragantara con la cola de jengibre y se sonrojara. No digas cosas innecesarias. No tengo ningún sentimiento extra por Kitano. Ah. Pero si a Festanee no le gustara, ¿por qué le obedeces tanto? Incluso dejas que te toque el pelo y las piernas, insistió Goldshep. Festa intentó justificarse. Kitano y yo somos compañeros. Él es mi compañero de armas. Goldshep, aún juguetona, continuó. Jejeje, sé honesta, Festanee. Que te guste es que te guste. Además, no hay nada de malo en que te guste Kitano-chan. Goldshep sabía algo que nadie más, el gorro de Festa era un regalo de Kitano, dado en su segundo día de debut formal, y se había convertido en su prenda insignia. Goldshep sacudió su melena gris ceniza, orgullosa. Este era el mundo que aprobaba sus acciones, y mientras supiera cuál era su lugar, podría seguir existiendo de alguna forma. Capítulo 96. ¿Nakayama Festa se enfrenta a la crítica? El corazón de Tyo se agita. Vaya, así que era así. El entrenador Kitano vivía con la familia orfebre. Afuera, la tormenta seguía sin dar señales de amainar. Tokai Tyo, al no formar parte del equipo de Kitano, se había quedado en su dormitorio. Tras disfrutar de un baño caliente y del secado de cabello de Kitano junto con Festa yogur y Cap, ahora bebía una cola de jengibre, esperando que la lluvia cesara. Durante ese tiempo, la siempre curiosa Tyo no pudo evitar hacerle muchas preguntas a Kitano, la mayoría sobre la relación entre él y Nakayama Festa, que ella había descubierto previamente. No se malinterprete, Tokai Tyo no tenía intención de unirse al equipo de Kitano. Aunque le parecía bastante agradable su personalidad, serio, responsable, con don de gentes y, sobre todo, con una férrea determinación por sus ideales, el tipo de entrenador del que cualquiera podría presumir, su propio equipo estaba demasiado lleno. Yo valoraba que su entrenadora se dedicara por completo a ella. Pero el equipo de Kitano, sin contar a los compañeros de entrenamiento como Aguirre Cap, Tamamo Cross y Special Week, que claramente tenían sus propios intereses, ya contaba con 3 miembros oficiales. Yo jamás consideraría un equipo así. ¿Por qué insistía tanto en este punto? Ni ella misma lo sabía del todo. Pero su mente le repetía una y otra vez lo mismo, encontraría un entrenador genial que se concentraría solo en ella. Que la ayudaría, la cuidaría, la acompañaría en su crecimiento y la guiaría hacia convertirse en una invicta de la triple corona. Eso le decía el corazón a Tyo. La voz no era clara, pero podía sentirla. Estaba segura de que lo encontraría. Pero, dicho esto, eso no le impedía querer llevarse bien con Kitano. Después de todo, en su año clásico, Nakayama Festa y Goldshep serían sus mayores amenazas en el camino hacia la triple corona. Esto solo consistía en recopilar información y conocer a sus rivales con antelación. Y, allí estaba Seiyun Sky. Un oponente que no podía ignorar, alguien que le generaba una gran amenaza desde el primer encuentro. Aunque había sentido una sensación similar con Festa y Ship, la de Sky era mucho más intensa. Sí, Festa y Ship me ayudaron mucho en aquel entonces. Sin ellos, no habría llegado tan lejos. Kitano no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de Tyo. Para él, Tokai Tyo, con quien había compartido una relación de padre e hija durante varios años en una vida pasada, siempre había sido una niña despreocupada, la viva imagen de la hija ideal. Si Kitano tuviera que decir quién le preocupaba más después de su muerte en ese ciclo, la primera persona no sería Chihiri ni Rudolph, sino Tokai Tyo. Rudolph y Chihiri eran adultos mentalmente sanos.
Por muy profundos que fueran sus sentimientos por él, con el tiempo superarían la sombra de su muerte. Pero yo era diferente. Cuando murió, era aún joven, sin debutar formalmente. Su fallecimiento podría haberle causado daños irreversibles, incluso un trauma psicológico que afectara toda su vida. Ahora, incapaz de cambiar el destino de la Tokaicho de su ciclo anterior, Kitano proyectaba su afecto en esta versión despreocupada y en constante crecimiento. Por ello, su actitud hacia ella era increíblemente paciente, respondiendo a todas sus preguntas. Entonces, para el entrenador Kitano, ¿Nakayama-san y Gold-Zip-san son como tus hermanas menores? Preguntó Tokaicho con una expresión inocente. La pregunta parecía inofensiva, pero captó la atención de todos. Como la pregunta de Tio se relacionaba con Kitano y la familia orfebre, todos se sintieron atraídos por el tema. Con o sin recuerdos del pasado, todos tenían curiosidad por la profundidad del vínculo de Kitano con los dos miembros de esa familia. Después de todo, esto venía directamente de Kitano, y todos sabían que él nunca mentiría. Bajo la intensa mirada de todas las chicas, Kitano miró a Nakayama Festa, quien había permanecido callada y avergonzada desde que empezó el tema. Sonrió y le alborotó el cabello, ahora sin gorro. Hermanitas. Siento que es más como la preocupación que uno tiene por una hija. Pero al final, no importa. Ya sea como hermana o hija, acompañaré a Festa y Ship hasta el final. Ahora mismo, solo estoy vivo gracias a ellos. Kitano dijo la última frase con un toque de humor, pero también era una verdad sincera que solo él entendía. Buscaba tranquilizar a Nakayama Festa, aliviar la ansiedad que sentía desde la llegada de Seiyun Sky. Su consuelo funcionó. Aunque Nakayama Festa se sentía incómoda siendo el centro de atención, el alivio y la alegría en su corazón eran innegables. Pero cuando Kitano pronunció la última línea, una inquietud repentina la invadió, reprimiendo su felicidad. Frunció el ceño y dijo: «No me interesa ser tu hija, idiota. Es demasiado problema. Además, más te vale vivir una larga vida, incluso sin mí. ¿Olvidaste que prometiste que nunca me dejarías? En cuanto a correr, ya que dijiste que me dejarías correr a mi antojo, claro que lo daré todo en la pista. No tienes que preocuparte por eso». Al mencionar las carreras, un extraño destello de nerviosismo y duda cruzó su mirada, pero aún así habló con tono serio y feroz. Pero recuerda esto, gane o pierda, más te vale seguir con vida. Si un día pierdo una carrera y te veo con peor aspecto que la muerte, te daré una paliza. Claro que no. Al ver el fuerte rechazo de Festa al papel de hija, Kitano se sintió divertido, sobre todo considerando lo que sabía de su verdadera historia. Parecía un giro del destino. En el mundo real, la yegua Nakayama Festa solo mostró su determinación de quemarlo todo tras la muerte de su dueña, quien la había tratado como a una hija. En el mundo de las yeguas, la resistencia de Festa a ese rol probablemente se vio influenciada por esta historia. Pensándolo bien, ¿eso me convierte en el Nobuko-san de este mundo para ella? Reflexionó Kitano. Pero viendo nuestro progreso, probablemente no tenga que sacrificarse para que se esfuerce al máximo, ¿verdad? Pero, incluso si el entrenador San no nos restringe las carreras, aún tenemos que darlo todo para cumplir sus expectativas. Justo cuando Kitano pensaba esto, las palabras de Nakayama Festa provocaron varias miradas penetrantes. Para su sorpresa, fue la normalmente tranquila y fraternal Suzuka quien habló con tono serio. Una chica que ama los caballos debe darlo todo en cada carrera y ganar todas las carreras que pueda. No es aceptable no esforzarse solo por falta de motivación o porque una carrera sea aburrida, Nakayama-san. Si tú y Gold-Ship-san pudieran ganar algunas carreras más y hacer feliz a Trainer-san, su enfermedad podría incluso mejorar un poco. Suzuka, no presiones demasiado a Festa, intervino Kitano antes de que Festa pudiera replicar. Festa y Ship tienen sus propios estilos de correr, al igual que tu gran escape. De hecho, ¿no te molesta también si no puedes usar tu táctica de gran escape?
Ante las palabras de Kitano, incluso Suzuka se mostró avergonzada y cerró la boca. Su mirada ligeramente resentida hizo que Kitano se sintiera un poco mal. Pero no hay nada de malo en buscar la victoria. Pase lo que pase, lo único que una jinete persigue es la victoria. Esta vez, después de Suzuka, Oguri Cap tomó la palabra. La estoica jinete, cuyas palabras transmitían seriedad, se dirigió a Nakayama Festa. Si puedes ganar una carrera pero decides rendirte, es una vergüenza para una jinete. Eso nunca debería pasar. Ah. No lo creo, dijo Kitano con una sonrisa, confiando en su comprensión de Oguri Cap para evitar que Festa se abrumara. Oguri Cap, pregúntate honestamente, ¿nunca has tenido una carrera que no querías ganar? ¿Nunca has tenido una carrera que pudiste ganar pero no tenías ganas? ¡Puaj! Como era de esperar, la gorra de Oguri se desinfló. Incluso sus orejas de caballo, normalmente alegres, se inclinaron como las de un cachorro. Su mirada resentida hacia Kitano era lastimera. Kitano se refería a los sucesos del manga de Cinderella Grey, que también ocurrieron en su ciclo con Oguri Cap. Como no había participado en sus carreras locales en este ciclo, supuso que, sin su interferencia, ella habría experimentado la historia original con él en el lugar del personaje Kitahara. Su experiencia con múltiples ciclos confirmaba una cosa: el efecto mariposa de su presencia afectaba principalmente a sus protegidos. Incluso si otros se veían afectados, solía ocurrir una serie de eventos posteriores, como si la historia se corrigiera a sí misma. Por ejemplo, Rudolph. Cuando ella y Chihiri perdieron el Tennoso de primavera en un ciclo anterior, debería haber ganado solo 6 veces el G1. Pero al final ganó otro G1, recuperando su estatus histórico de 7 veces ganadora del G1. Por eso usó este argumento contra Oguri Cap y por su expresión, tenía razón, pero parecía que también había tocado una llaga sin querer. Tendré que invitarla a comer más tarde como disculpa, pensó Kitano. Pero justo entonces, inesperadamente, Seiyun Sky habló. Una táctica que te lleva a una situación desesperada no es adecuada para la mayoría de las ocasiones. En mi país, solo 2 personas han logrado tal hazaña, y ambas son famosas en la historia. Las expresiones, romper los calderos y hundir los barcos, y luchar de espaldas al río, provienen de ellas. Pero la mayoría de los imitadores solo aprenden una fracción, se arrinconan sin fuerza para cambiar las tornas y pierden tontamente la oportunidad de ganar. No creo que una persona inteligente haría eso. Jajaja. Creo que Seiyun Sky-san tiene razón, rió incluso la bondadosa semana especial, coincidiendo con el punto de vista de Sky. Pero sus ojos también estaban fijos en la silenciosa Nakayama Festa y en el sonriente y silencioso Gold Shep. Ardan notó que las palabras de Sky habían silenciado a Nakayama Festa y tiró suavemente de su manga para indicarle que se detuviera. Pero Ardan, que conocía la verdad, comprendió mejor que nadie que las palabras de Sky nacían del miedo de que los estilos de carrera de Festa y Gold Shep fueran un lastre para Kitano, quien necesitaba desesperadamente victorias para prolongar su vida. Esto también envió una señal a Ardan: esta niña, que podría ser su propia hija, parecía conocer el secreto de Kitano incluso antes que ella. ¿Cómo lo sabe? ¿Será que lo supo desde el principio? Y si Sky lo supiera, eso explicaría por qué estaba apoyando a Suzuka. Entonces, ¿qué pasa con Oguri Cap y Special Week, quienes también ayudaron, podrían estar al tanto también? No podemos meterlas a todas juntas, Sky, pensó Kitano. Incluso yo podía sentir que todas se estaban aliando contra Nakayama Festa. No por no llevarse bien con ellas, sino porque su estilo de correr inquietaba a estas chicas, centradas en la victoria. Pero Kitano tenía motivos para defenderlos. Y en esta situación, si no defendía a Festa y Gold Shep, sin duda les rompería el corazón. Como su entrenador, tenía que plantar cara y refutar las dudas de todos. Es difícil para cualquier jinete rendir al 100%.
Cada uno tiene sus fortalezas, e incluso el más mínimo cambio en el entorno o la pista puede impedirles darlo todo. Por ejemplo, SPE-chan, ¿qué pasaría si te pidiera correr una carrera de corta distancia? Y Sky, si te encargara correr 2400 metros con Yo, ¿podrías rendir al máximo? X2. Las palabras de Kitano hicieron dudar a Spatial Week y Seiyun Sky. Temiendo que dijeran algo más que provocara a Festa y Ship, continuó rápidamente. Como entrenador, es mi responsabilidad ubicarlos en sus áreas más adecuadas, donde puedan rendir al máximo. Si mis decisiones les impiden mostrar su verdadero potencial, es mi problema. Igual que con Festa y Ship. Sus tácticas son las que mejor les convienen. Pueden rendir al máximo con sus propias estrategias, y si no ganan, será porque elegí el lugar equivocado, no por un problema con su carrera. Así que no culpen más a Festa ni a Ship por sus tácticas. No les hagan a sus compañeros lo que no querrían que les hicieran a ustedes. Si lo vuelvo a ver, no volveré a cocinar para ti. Lo lamento. Ante las palabras de Kitano, Oguri Cap y Spatial Week se disculparon de inmediato como cachorros regañados. Saenska giró la cabeza en silencio, murmurando en voz baja. Después de tanto tiempo, sigues malcriándolos. No sabes el peligro que corres. A pesar de sus palabras, el ligero meneo de su cola delataba una sensación completamente distinta. Claramente, a Sky no le desagradaba tener un entrenador tan responsable, solo deseaba que dejara de preocuparse tanto por los demás y se cuidara más a sí mismo. Jejeje, es cierto. Como era de esperar del entrenador Kitano, cada palabra refleja exactamente lo que pensaba, coincidió Tamamo Cross, quien había estado observando sin interrumpir. Incluso Ardan, que conocía la verdad, parecía convencida, sus ojos brillaban mientras lo miraba con una sonrisa cautivadora. Y quien había empezado todo este asunto, Tokaicho, reaccionó igual. Pero a diferencia de Ardan y Tamamo, las palabras de Kitano hicieron que su corazón se acelerara. Por un instante, se le cortó la respiración. Yo sintió como si hubiera escuchado palabras similares antes, pero no podía recordar dónde. Deep. ¿Un mensaje del presidente? Justo cuando Tio estaba absorta en sus pensamientos, una notificación interrumpió su ensoñación. Al abrirla, reconoció inmediatamente el mensaje de Rudolf. Yo, ven a la sala del consejo estudiantil a buscarme. Quiero hablar de nuevo sobre tu entrenador. ¿El presidente quiere hablar conmigo sobre un entrenador? Al ver el mensaje, yo debería haber fruncido el ceño, después de todo, ya había hablado de esto con Rudolf. Él quería que se uniera al equipo de Kitano, pero ella se había negado. Sin embargo, recordando las palabras conmovedoras de Kitano, tras dudar un momento, yo respondió. Voy a estar allí. Quizás no sea malo escuchar lo que tiene que decir. Con su determinación quebrantada por las palabras de Kitano, Tokaicho, por primera vez en su vida, consideró ceder. ¿Debería ser tan terca? Capítulo 97. Rudolf, desbloquearé los recuerdos de Tio. Toca, toca, toca. ¿Es ese Tio? Adelante. Al oír la voz de Rudolf desde la sala del consejo estudiantil, Tokaicho abrió la puerta. Sin embargo, al entrar, percibió una tensión residual en el aire que la puso nerviosa y la hizo vacilar. ¿Qué pasa? Yo, entra. ¿Presidente? ¿De verdad está bien? Lo que ponía aún más nerviosa a Tio era la presión invisible que emanaba Rudolf. La sensación no le era desconocida, desde que se matriculó en la Academia Trasen y visitaba regularmente el consejo estudiantil, había visto al presidente desplegar su sofocante aura del emperador cuando se enfadaba. Pero, ¿quién la habría visto antes y se habría enfadado tanto que todavía seguía furiosa? Antes de que Tio pudiera reaccionar, Rudolf, consciente del efecto, controló rápidamente su aura y forzó una sonrisa amable, como siempre. Está bien, no pasa nada.
Entra, yo. Quiero hablar contigo. ¿Se trata de mi problema con el entrenador? Yo ya había deducido el propósito de su visita gracias al mensaje de Rudolf y sabía que, por alguna razón, el presidente quería recomendarla al equipo de Kitano. Al principio no entendía por qué Rudolf la recomendaría a un entrenador tan poco saludable. Pero ahora, la Tokaicho que antes se mostraba reticente, sentía un cambio sutil en su actitud. Quizás, entrenar con el entrenador Kitano no sería tan malo. Después de todo, él era muy responsable y extremadamente protector con sus pupilos. Aunque ya tuviera 4, yo creía que con su talento podría superarlos a todos y convertirse en la estrella del equipo. Especialmente con su año clásico acercándose, confiaba en que incluso frente a fuertes rivales como Gold Shep y Nakayama Festa, podría destacarse y ser la más brillante de todas. En ese caso, debería convertirse naturalmente en la persona más importante para Kitano, ¿verdad? No difería mucho de sus propios criterios para un entrenador. Quizás era momento de dejar de lado su terquedad infundada. Después de todo, incluso si encontraba un entrenador excepcional y completamente dedicado, algún día se jubilaría, y ella tendría que adaptarse. Kitano cumplía con todos los estándares de habilidad, carácter y espíritu, así que quizás rebajar un poco sus exigencias no estaría tan mal. Pero, es tan difícil admitir que he cambiado de opinión, pensó Tio. Su orgullo infantil era su último obstáculo. Pero al mirar a Rudolf, sonrió radiante, pensando, aunque no lo diga, la presidenta sin duda lo mencionará. Si dice que me uno al equipo, fingiré resistencia antes de aceptar. Sí, ese es el plan. Entonces será la presidenta quien me haya convencido, no Tio-sama faltando a su palabra, jejeje. Mientras Tio urdía sus planes, una sonrisa se dibujó en su rostro y su cola comenzó a menearse alegremente. Jejeje, si el presidente quiere volver a hablar del entrenador Kitano, Tio-sama no se unirá en absoluto. No. Aunque tengo intención de hablar de eso, dejémoslo de lado por ahora. Sin embargo, la ansiosa Tio, lista para un pequeño intercambio antes de ceder, se sorprendió cuando Rudolf cambió de tema. En lugar de hablar de Kitano, sacó una gran caja de regalo de debajo del escritorio y la colocó sobre la mesa. Tras su discusión con el señor CB, Rudolf había estado deprimida. Pero fiel a su título de emperadora, tras el colapso de su único pilar espiritual, había recuperado la cordura. Reflexionando sobre las palabras de Chihiri, comprendió que no carecían de fundamento. Su prioridad ahora no era decidir a quién amaba más Kitano, sino asegurar la vida de Tio. Si volvían a entrar en el ciclo de la reencarnación, podrían no tener tanta suerte y perder la oportunidad de recordar. Rudolf y Chihiri estaban atascadas en la idea de que Nakayama Festa y Gold Shep no podían competir con Tokaicho. Si Tio lograba la triple corona invicta, Kitano probablemente habría muerto hace tiempo. Si Rudolf podía convencer a Tio de unirse al equipo de Kitano, este dilema podría resolverse. Pero todos sus intentos anteriores habían fracasado. Esta vez, el despertar de la memoria del señor CB y su explosiva discusión le dieron una idea: si eran solo una parte del ciclo infinito de Kitano, otras yeguas también podrían recuperar la memoria. Entonces, ¿y si podía estimular a Tio y hacer que ella también recordara el pasado? Hacer que se uniera al equipo de Kitano sería insuperable. Rudolf había preparado objetos que creía despertarían la memoria de Tio. Al mostrar señales de recuerdo, volvería a mencionar el tema y Tio aceptaría sin dudar. Sonriendo, abrió la caja. Tio, mira. Este es un regalo que preparé para ti. Esto es. Al acercarse, Tio vio que contenía un uniforme nuevo, azul y blanco, similar a un uniforme militar. ¿Mi traje de victoria? Olvidando su pequeña molestia, levantó el atuendo con entusiasmo, con los ojos llenos de alegría. Presidente, ¿preparó esto para mí?
Podría decirse que lo diseñé con alguien que se preocupa mucho por ti, yo. Rudolf dejó escapar un detalle intencionado para estimular los recuerdos de Tyo, vinculados a Kitano. Este traje había sido diseñado por Tyo y Kitano en un ciclo anterior, con la única diferencia de un mensaje bordado que no pudo replicar. El genio invicto se ha ido, ha nacido el emperador indomable. El traje debía ser suficiente para activar los recuerdos. Sin embargo, para decepción de Rudolf, Tyo solo asintió con entusiasmo. Me encanta. Te quiero muchísimo, presidente. Ay. ¿Puedo probármelo? Adelante. Al ver que el atuendo no provocaba reacción, Rudolf sintió una sombra de decepción, pero aún tenía su arma secreta. Bajo su mirada, Tyo se quitó el uniforme escolar y se puso con entusiasmo el traje de Victoria. Caminó con pasos altos y exclamó: «Es increíble. Me queda perfecto, presidente». «Eso es bueno». Rudolf sonrió cariñosamente. Inconscientemente, echó hacia atrás su silla giratoria, y Tyo, captando la indirecta, se sentó en su regazo con aires de ternura. «Jejeje, presidente. Yo tengo un pequeño regalo más para ti». En ese momento, Rudolf sacó su arma definitiva, un collar con un colgante rojo, idéntico al que ella y Kitano compartían. Al ver el colgante, Tokaicho tembló violentamente. Sus pupilas se contrajeron y quedó aturdida. Rudolf supo que su plan había funcionado. Capítulo 98. Tokaicho, presidente. No entiende mi dolor. Y los hechos ocurrieron exactamente como Rudolf había anticipado. En el momento en que sacó el colgante, supo que despertaría los recuerdos de Tokaicho, pues este colgante no solo era un recuerdo de ella y Kitano, sino también el tesoro más preciado de Tyo en el futuro. Mientras Tyo miraba el colgante barato, fue como si una corriente eléctrica atravesara su cerebro, sacudiendo todo su cuerpo. ¿Este colgante, lo he visto antes? No, debería haberlo hecho, aquella vez, fue igual a este momento, ¿no? La presidenta me regaló este traje de la Victoria, ¿y este colgante, me lo dio también entonces? Yo, toma esto. En un recuerdo difuso, Tyo vio una escena emerger de la niebla, una figura casi idéntica a ella, vistiendo el mismo atuendo de Victoria, solo un poco más alta. ¿Esa persona, soy yo? Justo entonces, notó otra figura que reconoció al instante, Symbol y Rudolf. ¿Por qué está el presidente aquí? ¿Y este lugar parece una pista de carreras? ¿Estoy a punto de participar en una carrera G1? En trance, Tyo observó cómo su versión mayor tomaba el colgante rojo de las manos de Rudolf. La Tyo más alta se quedó atónita al ver a Rudolf sacar el colgante barato, y luego lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro único. Presidente, esto fue lo último que el entrenador San le dejó, ¿no? ¿Está seguro de que está bien dármelo? Tómalo, Tyo. Ya no lo necesito. Sin embargo, la versión mayor de Tyo, que se preparaba para una carrera G1, no mostraba orgullo ni confianza, sino una calma casi inaccesible. Tyo recordó a su amigo Mejiro McQueen, quien en la pista solo pensaba en la victoria, y percibió que esta versión mayor era aún más serena. Lo que más la desconcertó fue la conversación entre Rudolf y su versión mayor. Entrenador San. ¿Se refiere a su entrenador? ¿Es una escena del futuro? ¿Tendré un entrenador en el futuro? ¿Pero por qué el presidente se ve tan triste? Este colgante, ¿de qué se trata? ¿Y por qué me duele tanto el corazón? Rudolf, con una sonrisa triste e irónica, le entregó el colgante a la mayor de las Tyo. Tyo sintió un amor abrumador, casi maternal, en la mirada de Rudolf. Tyo, ahora te toca heredar su testamento. Tras colocarle el colgante, Rudolf no pudo contener sus emociones.
Abrazó a la mayor Tio y rompió a llorar, confesando sus sentimientos. Tio, corre con su parte de ti. Apostó todo lo que tenía por ti. Creo que tenía toda la razón. La persona que más le preocupaba antes de irse, eras tú. Me pidió que te cuidara, y lo hice. Ahora, igual que él, apuesto todo mi futuro en ti. Ahora, ve, deja que su espíritu en el cielo presencie este momento. Corre con el futuro que te hemos apostado. Presidente, ¿cree que Entrenador San realmente lo verá? ¿De verdad me estará observando hasta el día en que cumpla su último deseo? Lo verá, yo. Seguro que lo verá. Rudolf le dio una palmadita en el hombro y continuó. Tu Entrenador San siempre te consideró su hija más orgullosa. Aunque tu padre ya no esté en este mundo, creo que te está observando desde algún rincón. Se volverán a encontrar, yo. Él debe estar esperándote. Eres su única hija, su mayor protección. Padre, por favor cuídame. Sin duda cumpliré tus deseos. Tu hija se convertirá en la emperatriz de la que más me enorgulleceré. Lo haré, papá. Ya sea como genio invicto o como emperador indomable, lo haré. De repente, Tokai-Tio, con los ojos aturdidos, miró el colgante en la mano de Rudolf antes de volver lentamente en sí. Descubrió que las manos de Rudolf estaban cubiertas por sus propias lágrimas. ¿Qué pasa? Yo, ¿te encuentras mal? Rudolf había presenciado la transformación de Tio, del silencio al llanto incontrolable, confirmando que su táctica había tenido éxito. Bueno, yo, hablemos de tu reincorporación al equipo. Tras considerarlo detenidamente, creo que el equipo del entrenador Kitano es el más adecuado para ti. No. Tokai-Tio, con una seriedad que no admitía discusión, respondió por primera vez con firmeza. Se levantó, tomó el colgante de Rudolf y, aunque decepcionada, lo sostuvo con determinación. Su decisión se basaba en la conversación del sueño. Ella era la única hija de su entrenador y debía encontrarlo. Solo él podía ser su entrenador. Presidente. No entiende nada. Nadie puede ocupar su lugar. Solo puedo estar a su cargo y él solo puede ser mi entrenador. Con esa convicción, salió furiosa de la habitación. Su mente estaba enfocada en un solo pensamiento: entrenar para ser invencible y cumplir el último deseo de su entrenador. Rudolf, abatido y preocupado, se recostó en su silla, pasando las manos por su cabello despeinado y murmurando. ¿Qué está pasando en el mundo? Capítulo 99. ¿El trágico futuro de Tokai-Tio? ¿HM? ¿Falló? Rudolf, ¿qué quieres decir? Al día siguiente, el señor CB, que había regresado a casa de sus padres, disfrutaba tranquilamente del desayuno de su madre tras su habitual carrera matutina, cuando fue interrumpido por una llamada de Rudolf. Significa exactamente lo que parece, Chihiri. Ya no puedo convencer a Tio. Incluso está empezando a evitar el contacto conmigo. Sus recuerdos parecen estar un poco desordenados. En la sala del consejo estudiantil, un derrotado Rudolf sonaba inusualmente serio. Antes de llamar a Chihiri, ésta ya había ido a buscar a Tio. Para su sorpresa, Tio, cuyos cambios de humor solían durar solo 3 minutos, estaba increíblemente concentrada esta vez. Cuando fue al campo de entrenamiento, encontró a Tio ya allí. Y a juzgar por el desgaste de la pista, que debía repavimentarse a diario, Tio probablemente llevaba allí un tiempo. Entrenaba para superar su única debilidad que podía hacerla fracasar en las carreras de la Triple Corona, la resistencia. Presidente, sé que quizá no lo entienda, pero ya le hice una promesa a alguien. Esté o no en este mundo, creo que siempre me estará observando, viéndome lograr la Triple Corona invicta. Tengo que cumplir esta promesa. Se lo haré saber ese día. Así que no puedo aflojar. No puedo perder contra mis rivales en ningún campo.
Haré todo lo posible para compensar mi debilidad en las largas distancias. Tarde o temprano, incluso Seiyun Sky, haré que pierda contra mí en una carrera de larga distancia. Claramente, durante su entrenamiento con Seiyun Sky, a quien consideraba un rival formidable, la increíble resistencia y aguante de Sky habían impresionado profundamente a Tyo. Yo sabía que la resistencia innata de Sky, que se debía en gran medida a su talento, era algo que ella no podía igualar. Pero su objetivo era diferente al de Sky, solo necesitaba la resistencia suficiente para ganar carreras de larga distancia G1. Además, yo no tenía intención de comparar su habilidad en largas distancias con la de Sky. Sabía que Sky parecía débil ahora solo porque aún no se había acostumbrado a las pistas y el ritmo de Japón. Pero con el talento y la diligencia de Sky, le sería fácil adaptarse. Después de todo, Sky ni siquiera había debutado formalmente, tenía mucho tiempo. Por lo tanto, para su año clásico, yo solo planeo vencer a Goldshep en las carreras de larga distancia. Tras correr con el equipo de Kitano en numerosas ocasiones, yo comprendía bien las fortalezas y el rendimiento diario de sus dos principales rivales. Había llegado a la conclusión de que no debía preocuparse mucho por Nakayama Festa. Festa era una corredora de competición pura, su rendimiento dependía completamente de las condiciones del día de la carrera. Aunque quisiera protegerse, no podía. Afortunadamente, basándose en el desempeño promedio de Festa en las carreras de entrenamiento, no era una amenaza suficiente. Pero Goldshep. Tokaicho ahora estaba segura de que el mayor obstáculo en su camino hacia la triple corona invicta era, sin duda, esta yegua que siempre bromeaba en la academia, haciendo que la gente olvidara lo fuerte que era. Ella y yo eran polos opuestos. Yo era una corredora basada en la técnica, maximizando su resistencia y táctica para ganar con la menor cantidad de esfuerzo. Goldshep, por otro lado, era la personificación de una corredora de potencia. Con su talento innato y su increíble resistencia, podía superar muchos problemas que dejarían perpleja a Tyo. La fuerza bruta era el estilo característico de Goldshep. Pero lo que asustaba a Tyo era que Goldshep no funcionaba sin cerebro o técnica, simplemente era demasiado perezosa para usarlos la mayor parte del tiempo. Este formidable enemigo, que poseía tanto resistencia como habilidad, era el único rival del que Tyo debía preocuparse. Por eso estaba allí, perfeccionando su resistencia con ahínco. Yo sentía que el duelo final entre ella y Goldshep sería sin duda en la pista de Kikukazo. Necesitaba entrenar su resistencia hasta el nivel necesario para ejecutar sus técnicas a la perfección en la carrera de 3000 metros. Pero todos los esfuerzos de Tyo ahora, y su obsesión sin precedentes, eran una fuente de gran preocupación para el observador Rudolf. Aunque no había sucedido en su vida pasada, Rudolf estaba muy preocupado de que este nivel de entrenamiento intenso rompiera el cuerpo de Tyo. Chihiri, en nuestra vida pasada, ¿sabes si le pasó algo a Tyo después de su triple corona invicta? Claro que lo sé. Al otro lado de la línea, Chihiri pinchó con los palillos la yema de su huevo frito medio hecho y respondió con indiferencia. Pero algo así, como figura materna en la vida de esa niña, no debería saberlo mejor que yo. Sin embargo, antes de que Chihiri pudiera terminar, de repente recordó algo sobre Rudolf de su vida pasada y se detuvo. Para el Rudolf con recuerdos recuperados, realmente no sabría mucho sobre lo que le pasó a Tyo luego de lograr la triple corona invicta. Porque al día siguiente de que Tyo lograra esa hazaña, Rudolf se desplomó por la fatiga acumulada. Su estado físico y mental se deterioró rápidamente y un mes después falleció a temprana edad. En ese momento, Chihiri acababa de regresar al país. La noticia de la triple corona de Tyo aún era tema de conversación en Japón. Y justo cuando asimilaba la muerte de Kitano, su rival Rudolf también había fallecido joven. La muerte de Rudolf fue como añadir escarcha a la nieve para la ya frágil Chihiri. Aunque ella y Rudolf habían peleado constantemente por Kitano, la muerte de Rudolf significó que los rastros de Kitano en este mundo se estaban desvaneciendo y cada vez menos personas lo recordaban.
Chihiri cayó en una larga depresión y su espíritu nunca se recuperó. Comparado con Tyo, creo que deberías preocuparte más por ti mismo. Estoy bien mentalmente, no te preocupes. Rudolf comprendió naturalmente a qué se refería Chihiri. En su vida pasada, no fue tanto que hubiera enfermado, sino que su espíritu se desvaneció por completo después de que Tyo completara la triple corona. Ya ni siquiera tenía ganas de vivir. Fue menos que murió de enfermedad y más que eligió morir. En ese momento, ya no estaba preocupada por el futuro de Tyo, solo quería dejarlo ir y reunirse con su kitano en el cielo lo antes posible. Desafortunadamente, no recordaba haber visto el cielo. En cambio, en este ciclo, había vuelto a ver a Kitano. Ahora, Rudolf no quería morir. Quería que Tyo corriera bien, para que Kitano pudiera ver a su hija conseguir la triple corona invicta con sus propios ojos. Dime, Chihiri, ¿cuánto sabías de Tyo en nuestra vida pasada? ¿Le ocurrió algún accidente? Si no hubieras muerto tan rápido en nuestra vida pasada, Rudolf, creo que habrías luchado hasta el final, igual que el entrenador San. Al escuchar la sincera pregunta de Rudolf, el señor Sebe se sumió en un largo silencio. Finalmente, tras respirar hondo, reveló lentamente todo lo que había aprendido durante el tiempo que había cuidado de Tyo, convencida de que Tyo era la única persona viva, aparte de ella, que sabía de Kitano. Primero, Rudolf, necesito que te calmes. Pase lo que pase, no te asustes y no dejes que eso afecte a Tyo, ¿entiendes? Lo sé. Al oír el tono solemne de Chihiri, el corazón de Rudolf no pudo evitar latir más rápido. Vagamente comprendió que, contrariamente a su creencia de que Tyo podía cuidar de sí misma, su propia muerte podría haberle causado un duro golpe. Se preparó para las malas noticias. Pero al momento siguiente, la noticia sobre Tokaicho que salió de la boca del señor Sebe hizo que Rudolf comprendiera plenamente cuán severo había sido el efecto mariposa de su muerte. Tras tu fallecimiento por enfermedad, la carrera de Tyo empezó a decaer. De la tan esperada e invicta ganadora de la triple corona, ni siquiera pudo ganar una carrera del GII. Su condición empeoró muchísimo. En una edición posterior del Spring Channel Show, Tyo se enfrentó a Mejiro McQueen y sufrió una derrota importante, quedando en 10º lugar. Tras la carrera, se descubrió que tenía una fractura ósea. Tras esa fractura, Tyo nunca volvió a las pistas. Su logro quedó congelado para siempre en la triple corona invicta y solo en la triple corona invicta. Estrépito. Tan pronto como el señor Sebe terminó de hablar, el teléfono de Rudolf, que se le había soltado de las manos en ese momento de shock, cayó al suelo con un sonido nítido. Pero Rudolf, con la mente completamente en blanco, sorprendentemente no perdió la compostura. No gritó ni se alteró como había hecho antes con Chihiri. Se agachó con calma, recogió el teléfono, miró la pantalla ligeramente dañada y, sin expresión, lo colocó de nuevo junto a su oído. Tras una respiración profunda, respondió con frialdad. Voy a buscar a Tyo ahora mismo y hacer que detenga su entrenamiento intenso. Rudolf, ¿crees que Tyo te escuchará ahora? Como una observadora externa, Chihiri, que no había invertido tanto sentimiento en Tyo, estaba más calmada en ese momento. Si la obligas a detenerse, solo será contraproducente. Además, creo que en ese Spring Channel Show, no fue tanto la fractura lo que rompió su espíritu, sino que le faltó el coraje para levantarse. Después de todo, las dos personas que más la apoyaban, tú y el entrenador San, habían fallecido. ¿Quién tenía para apoyarla a seguir adelante? Créeme, Rudolf, en este asunto el entrenador San está definitivamente más preocupado por la condición de Tyo que tú. Solo necesitamos hacérselo saber y dejar que decida qué hacer. Pero Tyo, ella. Rudolf abrió la boca, pensando en cómo Tyo, debido a sus recuerdos confusos, había rechazado con firmeza unirse al equipo de Kitano. No pensó que Kitano, quien ya había sido superado por la ahora decidida Tyo, pudiera interferir en sus deseos.
Pero en este punto, Rudolf no podía pensar en nadie más aparte de Kitano que pudiera detener a Tyo. Espera, Chihiri, ¿no estás con Kitano? De repente, Rudolf notó la implicación en las palabras de Chihiri y preguntó sorprendido. Por supuesto que no. El entrenador Sam fue de compras con Suzuka y los otros 3 chicos hoy. Dijeron que iban a elegir ropa y zapatillas de correr. ¿Realmente no fuiste con ellos? La sorpresa de Rudolf era evidente. A esto, Chihiri solo esbozó una leve sonrisa, con un toque de burla y provocación. No soy como tú, Rudolf. Le doy a la persona que me importa su espacio personal. Aunque estamos ligados, lo que nos conecta es la distancia de nuestros corazones. No importa si nuestros cuerpos están a miles de kilómetros de distancia. Chihiri, tú. Está bien, voy a colgar ahora. Nos vemos en la academia, Rudolf. Sin embargo, antes de que la furiosa Rudolf pudiera responder, Chihiri colgó. En ese momento, Chihiri miró la yema líquida que había estado pinchando con sus palillos. Pensando en Tyo, Rudolf y las otras chicas de caballo ahora junto a Kitano, su estado de ánimo sufrió un sutil cambio. Oh, entrenador San, ahora que todos conocemos tu secreto, no esperes que no hagamos nada, como en el pasado. Y no creas que puedes estar a salvo para siempre. No cometeré el mismo error que en mi vida pasada. Murmurando para sí misma, Chihiri presionó ligeramente con el dedo y finalmente rompió la yema. Al ver cómo el líquido semicocido se extendía por el plato, con una leve sonrisa en el rostro, el señor CB de ese momento parecía poseer un nuevo e inaudito toque de peligro y determinación. Capítulo 100. La difícil salida de compras de Kitano 2. Gracias por la molestia, entrenador San, por venir conmigo hoy a comprar ropa y zapatillas para correr. Bueno, te lo prometí, Suzuka. Hoy, Kitano estaba un poco diferente. Como acompañaba a Suzuka de compras, no quería que su condición llamara demasiado la atención en la calle, ya que incomodaría a la tímida Suzuka. Así que esta vez decidió dejar su silla de ruedas y caminar con ella. Aunque al principio todos lo habían desaconsejado, fue Suzuka quien apoyó con cariño su decisión. Sentía que su tenaz entrenador quería ser tratado como una persona normal. Lo que para ella podía parecer normal, para él era una experiencia excepcional, una oportunidad de no ser visto de forma diferente. Sin embargo, entrenador San, no te exijas demasiado. No voy a consentir tu terquedad, ¿sabes? Suzuka, pareces estar de muy buen humor. Por supuesto. Es una oportunidad única para salir con el entrenador San y todos los demás. Mientras decía esto, Suzuka, que había estado de buen humor todo el día, miró discretamente hacia atrás. Allí, sus compañeros, Nakayama Festa, Gold Shep y Seiyun Sky, los observaban con una mirada extremadamente fría. Oh, no se preocupen. Solo estoy de paso, dijo Nakayama Festa, ahora con ropa informal y el gorro que Kitano le había regalado. Está bien, no se preocupen. Ustedes dos son jinete y entrenador. Yo no. Solo soy una jinete de paso, aquí para ver cómo nuestro entrenador modelo construye una buena relación con su jinete. Las palabras de Nakayama Festa dejaban claro que estaba enfadada por esta cita privada entre Kitano y Suzuka. Kitano no había contado a los demás sobre su promesa con Suzuka, fue ella quien lo mencionó delante de todos, y solo entonces se enteraron. Nakayama Festa estaba haciendo un berrinche, y Kitano estaba desconcertado. Lanzó una mirada suplicante a Gold Shep y Saenska, esperando que su hija y la otra jinete, que era como una hija, pudieran ayudarlo. ¿Pasa algo, Kitano-chan? No paras de guiñarme el ojo. ¿Se te ha metido algo en el ojo? Si tienes arena, Gold Ship-chan puede quitártela. Pero ahora tienes a Suzuka-san, así que probablemente no necesites mi ayuda.
Sin embargo, Goldshep, quien solía ayudar incondicionalmente a Kitano, también estaba inusualmente malhumorada. Su sonrisa no llegó a sus ojos, prácticamente diciendo, estoy enojada, mejor convénceme. En cuanto a Seiyun Sky, probablemente era la más fría del grupo. La yegua, una cabeza más baja que Festa, simplemente miró a Kitano y luego apartó la mirada. Ardan-san me pidió que te cuidara. Haz lo que quieras. Lo demás no me incumbe. Genial, mis 3 pequeños antepasados están enojados. Me he quedado sin opciones. Kitano tenía sus propias maneras de apaciguar a estas 3 hijas. El método más sencillo era hablar con ellas a solas. Festa y Ship eran muy considerados y sensibles, mientras les explicara las cosas correctamente y dijera algunas palabras amables, seguro que lo perdonarían. En cuanto a Seiyun Sky, Kitano aún no había descubierto su personalidad, pero supuso que ella lo reconocía y probablemente sabía de su relación. Lo único que podía hacer era acompañarla, romper lentamente sus defensas y construir su relación con el tiempo. Pero precisamente por eso no quería que Sky viera esto. Al ver a su propio padre caminando con otra mujer, ¿cómo se sentiría Sky, hambrienta de afecto? Era fácil de imaginar. Pero Kitano tenía un propósito al confirmar esta salida con Suzuka delante de todos, había algo que quería confirmar con ella. Era un proceso necesario que seguía con cada uno de sus pupilos en cada ciclo. Justo cuando reflexionaba sobre cómo explicar las cosas sin apagar el ánimo de Suzuka, ella tomó la iniciativa y le sonrió suavemente a los 3. Amigos, esto no es una cita entre el entrenador San y yo. Es una salida que él planeó para conectar con todos nosotros. ¿Es tan extraño? Si hubiera querido estar a solas con el entrenador San, podría haberlo arreglado en privado. No habría sido necesario mencionarlo delante de todos, ¿verdad? Después de dar una explicación que dejó a todos sin palabras, Suzuka continuó con una sonrisa. Además, el entrenador San también necesita relajarse. Hacía mucho que no caminaba así, ¿verdad? Así que creo que, por esta vez, no le arruinaremos la diversión, ¿qué te parece? Al instante, con la explicación razonable de Suzuka y la mención final y conmovedora de la salud de Kitano, las expresiones de Festa, Goldshep y Seiyun Sky se suavizaron visiblemente, pronto reemplazadas por un toque de culpa y incomodidad. Kitano-chan. La primera en romper el incómodo silencio fue Goldshep, quien tomó el brazo de Kitano sin complejos. Si luego tienes que cargar algo pesado, déjaselo a Goldshep-chan. Y recuerda elegirme ropa también. Te dejo el pago a ti. Frente a Goldshep, quien por un momento se enfurruñaba y al siguiente se comportaba con descaro, una sonrisa cariñosa se dibujó en el rostro de Kitano. Extendió la mano y alborotó el cabello largo, maravillosamente suave, de la yegua gris ceniza. Sin embargo, la atención de Kitano estaba más centrada en la persona a su lado que había resuelto la situación incómoda, Silent Suzuka. Una profunda emoción brilló en sus ojos mientras se perdía en sus pensamientos. Desde aquel día en que Suzuka se quejó, Kitano había presagiado vagamente que esta chica, que le había mostrado afecto en un ciclo anterior, parecía haber desarrollado los mismos sentimientos por él ahora que su intervención le había permitido regresar a la pista de carreras. Kitano lo había pensado durante mucho tiempo, pero sentía que no podía hacer mucho. En el pasado, cualquiera que hubiera vivido la experiencia de rescatarlo del borde de la muerte habría desarrollado sentimientos extraordinarios por él. Pero en cuanto a él, las chicas yeguas por cuyo futuro se preocupaba incluso después de su muerte eran en realidad solo unas pocas, Chihiri, Suzuka, Oguri Cap y Ardan. Entre ellos, su relación con Chihiri y Ardan podría describirse como amor. Habían pasado por muchas dificultades juntos, apoyándose mutuamente hasta el final. Si él siguiera fingiendo ignorar sus sentimientos, no solo sería un tonto, sino un monstruo. En cuanto a Suzuka, en realidad, era similar a Oguri Cap hasta su muerte,
Kitano nunca supo con certeza si sus sentimientos por él eran el amor incipiente de un primer amor o más bien la dependencia de una chica hacia un mayor. Dicho esto, Kitano ya estaba acostumbrado al cariño y la dependencia de Suzuka. También estaba acostumbrado a desempeñar el papel de padre, brindando todo el cuidado posible a estos niños que solo conocían las carreras y dependían de él constantemente. Lo único que podía hacer era informar a sus pupilos de antemano sobre su condición física, ser honesto con ellos sobre su crisis, su enfermedad y todos los pros y contras. Tras confirmar esta información, les daba dos opciones: romper la relación o apoyarlo aún con riesgo. En su ciclo con Suzuka, Kitano creía que mientras ella pudiera aguantar hasta que Semana Especial se inscribiera en la academia, podrían apoyarse mutuamente para salir de la oscuridad y seguir adelante. Más adelante, Oguri Cup y Special Week, también con ropa informal, se toparon con el grupo de Kitano. Special Week saludó al grupo y se acercó, mostrando la casualidad que nadie realmente creía. ¡Qué casualidad! Oguri-san y yo estábamos a punto de ir a un restaurante buffet recién inaugurado. Aunque Oguri Cup y Special Week insistieron en que era coincidencia, Nakayama Festa no se dejó convencer. Tras recorrer varias tiendas, Suzuka y los demás notaron que Kitano parecía cansado y sugirieron un descanso. Oguri Cup propuso el buffet y Tamamo Cross, que había reservado con antelación, ya estaba esperando. Así, una extraña escena se desató en el pequeño restaurante. 7 jinetes y un entrenador ocuparon casi todo el lugar, pero nadie hablaba entre ellos. Salvo Tamamo Cross, que intentaba animar el ambiente y cuidar de Kitano, los demás comían en silencio, cautelosos. Tamamo sabía que todo esto tenía un propósito: proteger y cuidar a Oguri Cup. Desde que Kitano cocinó para Oguri, su comportamiento autodestructivo había desaparecido. Tamamo vio en Kitano la esperanza de un hogar perfecto para Oguri, incluso deseando que Oguri se convirtiera en pupilo y futuro compañero de Kitano. Cuando Tamamo sugirió comprar algo de beber, Oguri Cup se levantó inmediatamente, aceptando la señal de Tamamo. Nakayama Festa y Seiyun Sky, preocupadas, intentaron detenerlos, pero Goldship intervino con un razonamiento emocional que dejó a todos sorprendidos. Tal como dijo Suzuka-san, hoy no le arruinemos la diversión a Kitano-chan. Dejémosle hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Ante las palabras de Goldship, incluso Festa y Sky se sorprendieron. La silenciosa Suzuka también sonrió y dijo en voz baja: Hoy, por favor, entrenador-san, haz lo que quieras. Nadie dirá nada, ¿de acuerdo? Ah, cierto, dijo Suzuka. En la tienda de ropa que visitamos antes, parecía que había un regalo personalizado para ti, entrenador-san. Si quieres, puedes ir a verlo. Tras la salida de los 4, el restaurante buffet quedó con los 4 protegidos por Kitano, mirándose en silencio. Sin Kitano, su ancla, el ambiente entre ellos parecía haber perdido su armonía habitual. Entonces, ¿qué intentan hacer? Barco Dorado, Suzuka. Se trata del entrenador Kitano. Algo que todos deberíamos priorizar. Finalmente, el comportamiento amable y directo de Suzuka desapareció por un instante. Por primera vez, una mirada de dignidad apareció en el rostro de la yegua que siempre había sido descrita como serena y sin deseos. Ahora es hora de terminar con nuestras pequeñas disputas sin sentido. Tenemos que unirnos. Solo así, tendremos la oportunidad de salvar a la persona que más queremos salvar. Nakayama Festa sintió un vuelco en el corazón, Seiyun Sky se mostró sorprendida, Goldship, como siempre, parecía haber anticipado todo. Los hilos del destino comenzaban a entrelazarse. Los destinos de 4 jinetes estaban a punto de cruzarse por la misma causa, y todo empezaba a cambiar. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F,
Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.